Bienvenidos al episodio número 2 de Pura Vida Turismo. Somos un podcast que abre espacios para conocer la opinión de los líderes nacionales en temas de turismo. Somos sus anfitriones, Manny Mikowski y Rolando Campos, y estamos súper emocionados de continuar esta aventura junto a ustedes. Como ustedes saben, en este espacio exploramos cómo las decisiones políticas, la gestión pública y la visión empresarial impactan al turismo y cómo el turismo a su vez transforma a Costa Rica y sus comunidades. Queremos analizar con ustedes lo que sucede día a día en la industria, compartir buenas prácticas, debatir sobre los retos y escuchar voces que nos inspiren a construir un futuro sostenible y competitivo. Rolo, a ver, estamos en la mitad de esta temporada baja que yo personalmente la siento bastante aguda, crítica. ¿Cómo lo estás viendo vos ahí en Naranjo y en los negocios en que tenés conocimiento? Buenas, Mario, qué gusto verte de nuevo por acá. Sí, efectivamente, creo que estamos viviendo una temporada baja de las que vivimos hace muchísimos años, cuando en realidad la baja era muy marcada. No solo tenemos menos turistas de los que incluso tuvimos en 2019, si la memoria no me falla, sino que tenemos más oferta, ¿verdad? Entonces, a pesar de que algunos números se puedan mantener interesantes, hay muchísimo más oferta en el mercado, lo que hace que todos los negocios tengan relativamente menos clientes. Es una temporada baja que también ya se ve bastante afectada por los fenómenos climáticos. Estos días hemos visto bastantes lluvias intensas y problemas en carreteras, qué sé yo, lo habitual que sucede en esta época del año. Pero bueno, ya con los ojos puestos en la próxima temporada alta y ver a mediano y a corto plazo qué medidas entre ICT y sector privado podemos ir implementando para ir disminuyendo, ¿no?, esta brecha que se da entre la baja y la alta. Seguimos siendo un país muy estacional, definitivamente. Eso es un reto en el que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años y que no hemos logrado superarlo completamente. Sí, no sé si nos malacostumbramos a que después de la pandemia como que esas curvas se fueron haciendo mucho más leves, ¿verdad? Esos picos no eran tan altos, 2022, 2023, hasta el año pasado fueron picos, Sí, o sea, picos bajos en la temporada, pero no pre-COVID, ¿verdad? sí, correcto. Y yo siento que esa estacionalidad está regresando y tenemos que alistarnos. O sea, en flujo de caja, en tanto en la parte empresarial como la privada, ¿verdad? Los que dependemos de propinas, de comisiones, cosas de ese tipo, pues tenemos que volvernos a acostumbrar a que pues son meses flacos. Así es. Bueno, hoy tenemos el honor y el agrado de charlar unos minutos con la señora Shirley Calvo. Shirley es la directora ejecutiva de Canatur, quien ha estado en el puesto 7 años y tiene una larga trayectoria tanto en el sector público como en instituciones tales como la Cámara Nacional de Turismo y pues es una verdadera experta en todo el tema de la interacción de público-privada y de las necesidades y los retos que enfrenta la industria turística de Costa Rica el día de hoy. Así que escuchemos a Shirley y sus aportes. Hoy nos honra con su participación la señora Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, quien han estado en ese puesto de liderazgo desde el 2018. Para mí, doña Shirley fue valiosísima en ayudarnos a las empresas turísticas y al país a navegar los difíciles aguas y los retos de la pandemia del COVID-19 y creo que todos los que pues sobrevivimos y nos mantenemos con vida en turismo desde esas épocas le debemos un gran reconocimiento y un gran agradecimiento a doña Shirley. Anteriormente, doña Shirley fue directora nacional de Dinadeco y asesora legislativa. Bienvenida, doña Shirley Calvo. Muchas gracias, don Mario y don Rolando. Un gusto de compartir este espacio virtual que han creado para provecho del sector y para poder plantear muchos de los temas que sé que ustedes van a desarrollar en este y en próximos capítulos. Y bueno, con esa referencia a la época de la pandemia, la verdad es que ciertamente ha sido mucho lo que ha pasado el sector
pero la verdad también muchas lecciones aprendidas y yo creo que este espacio va a ser muy valioso precisamente para poner en contexto todas esas lecciones aprendidas. Muchas gracias, Shirley, por acompañarnos en este segundo episodio de nuestro blog de viejillos pensionados, le digo ya Mario, y muy contentos de verdad de tenerla con nosotros hoy. Para entender un poquito cómo funciona Canatur y que la gente que nos escucha puedan entender, siempre oímos que Canatur es la cámara cúpula y de pronto la palabra cúpula deja por fuera a toda la gente que no está dentro de la cúpula. Entonces ha existido tal vez algún sentimiento, alguna percepción de alguna gente que no se siente representado allá adentro. Pero entonces para entender la estructura de Canatur, Canatur tiene una junta directiva, tiene una directora ejecutiva y cuáles son las funciones de esa dirección ejecutiva y de, me imagino, un equipo de trabajo que le acompaña. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar esto que de repente, si uno lee una ley o lee un estatuto, no termina de entender la relevancia y sobre todo el espectro en el que Canatur se ha desenvuelto en los últimos 51 años, porque para empezar a contextualizar a Canatur, hay que decir que es una organización con la que ha contado el país, no solamente el sector turístico, sino el país desde hace 51 años y yo, para explicarlo en términos sencillos, podría decir que es como una casa donde vive una familia muy diversa, en donde todos sus integrantes son diferentes, todos tienen intereses y todos tienen funciones diferentes, pero que viven y conviven en una misma casa y eso hace que pues deban de al menos sujetarse a una serie de reglas de convivencia. Esa casa tan diversa que es el turismo y que es, por ende, Canatur, es una organización sin fines de lucro, si queremos ya referirnos en términos más formales, que lo que busca es articular, representar y defender los intereses de las empresas turísticas, de los colaboradores de las empresas turísticas y de las comunidades que viven del turismo. Entonces ya ahí empezamos a ver la diversidad de la familia, pero dentro de esas empresas tenemos hoteles, restaurantes, agencias de viajes, turoperadores, líneas aéreas, guías de turismo y de ahí para adelante, cerca de 32 actividades económicas que se encadenan con el turismo, que viven dentro de esta casa, que conviven en el patio, que conviven en la sala, que cocinan en la cocina y que al final de cuentas lo que buscan todos en su conjunto es mejorar las condiciones de vida de los integrantes de la casa. Entonces, para intentar ponerlo en términos sencillos, es eso. Es una casa muy grande donde se integran muchas eh, empresas y organizaciones, porque no solamente representamos empresas, también representamos organizaciones gremiales y organizaciones sectoriales, cerca de 417, el dato más actualizado, 417 empresas y organizaciones forman parte de esa familia de Canatur y como le digo, lo que buscamos es representar, articular y defender los intereses frente al Estado, frente a las instituciones públicas, frente a los medios de comunicación, frente a otros gremios, y básicamente esa ha sido la función más importante en los últimos 50 años. Hay otras, como el capacitar, ¿verdad?, a las empresas y a los colaboradores, hacer ese acompañamiento empresarial. Como bien lo decía don Mario, en épocas de crisis hemos tenido que volvernos expertos en hacer protocolos de salud, en negociar condiciones con aerolíneas, con el MINAE, con diferentes instituciones del Estado. Y básicamente es eso, es como el asesor que acompaña a todas las necesidades que tienen las empresas y los colaboradores y las comunidades que viven de turismo. Shirley, para aquellos que dicen que ya tenemos al ICT como entidad gubernamental que defiende al turismo, ¿cómo les podemos explicar la interacción y la diferencia en los roles entre el ICT y Canatur? Bueno, la primera y la diferencia más importante es que ciertamente el ICT es la institución pública que vela por esos intereses del sector turístico, pero nosotros somos la contraparte privada. Y en un país que ha sabido construirse desde la constitución de la Segunda República en un equilibrio entre el sector público y privado, en donde uno de los derechos fundamentales en nuestro país es la libertad de empresa,
es muy importante que existan las dos contrapartes, el sector público y el sector privado. Y eso es lo que hace el ICT y lo ha venido haciendo en los últimos 70 años. Este año el ICT está de aniversario. De 70 años para acá ha venido pues construyendo todas las herramientas y las condiciones que un Estado debe establecer para que las empresas privadas podamos desarrollarnos. Entonces, yo diría que es básico y fundamental que el sector privado no solamente exista y tenga garantías para poder, seguridad jurídica para poder desarrollarse, sino que tengan organizaciones como Canatur y como otras que están afiliadas a Canatur que tienen que ver con los gremios como la Cámara de Hoteles, la Cámara de Agencias, la Asociación de Agencias de Viajes o de turoperadores o de rentacars, digamos, resguardando ese otro derecho fundamental que es el derecho de asociación. Y entonces todas estas empresas y organizaciones tienen un asidero legal que lo que buscan es pues hacer ese contrapeso o esa contraparte del sector privado que son muy necesarios y que de alguna manera explican el éxito del modelo de desarrollo turístico de Costa Rica. Cuando muchos países vienen a Costa Rica a decir, pero ustedes cómo han hecho, todo lo que han hecho, de alguna manera se explica no solamente por las políticas ambientales y de conservación y otras políticas que han hecho que, digamos, Costa Rica tenga las ventajas y tenga esos diferenciadores que hemos tenido a nivel internacional, sino que lo que explica es que hemos sabido construir un equilibrio sano, una comunicación sana con el sector público representado a través del Instituto Costarricense de Turismo y a través del ICT, todas las otras instituciones públicas del Estado. Chile, cuando dice usted que Canatur es como una gran familia, ¿verdad? Con un montón de integrantes muy, muy diversos entre sí, me parece una ¿qué? Metáfora muy, muy apropiada, muy ilustrativa. Pero entonces me quedé pensando que no es un familia, que no es una sola familia, ¿verdad? Que esa relación que describías con el sector público, en tu caso directamente con el ICT, esa es la otra gran familia. Entonces, Ujú. dentro de esa otra gran familia, vas a encontrar a todos los familiares que integran el sector público, donde ya no solo está el ICT, ¿verdad? Donde vas a encontrar todos los entes reguladores del Estado, del país, desde municipalidades hasta ministerios, eh, instituciones de acompañamiento al sector productivo del país, etcétera. Y el ICT va a ser ¿qué? Como el abuelo de la familia, el encargado de asegurarse que los primillos se hablen y no se peleen, y cuando se pelean porque están buscando la misma bola no hayan heridos y mañana ya otra vez estén jugando juntos. ¿Cómo es esa interacción que puede haber con el abuelo de la familia, con el papá de los tíos, para asegurarnos que todos los primillos van a jugar tranquilos? Bueno, vamos a ver, como todas las reglas, porque todas las instituciones no tienen ninguna razón de ser más allá de existir en una ley o en un papel. O sea, las instituciones y las empresas lo conforman personas. Y esas personas deben de tener no solamente un marco jurídico en el cual inspirarse para ejecutar las acciones, sino que también tienen que tener una sensibilidad y tienen que tener criterio y tienen que tener una vinculación que solamente las personas podemos desarrollar. Y yo creo que ahí es en donde ha estado la virtud, en esa analogía que usted hace de si es el abuelo o si es el tío abuelo o si es el primo mayor, porque la verdad es que aquí yo no veo una relación necesariamente jerárquica, ¿verdad? Así como vertical en el que este es el jefe o este es el papá o este es el abuelo. Yo lo que creo es que hay una sinergia, perdón, que va en paralelo construyéndose porque tan importante es tener para un Estado, además democrático, una institución pública sólida, con financiamiento, con funciones, como un sector público, en el caso del sector turístico, que es el que brinda los servicios turísticos, porque hay que recordar que el ICT no da los servicios turísticos. A los turistas, cuando llegan al país, probablemente vienen atraídos por una campaña de mercadeo, por un mensaje, por algo que vieron, por algo que les ilusionó o les entusiasmó, pero cuando llegan, es más, desde el medio de transporte que utilizan hasta llegar a Costa Rica y pasar por todas sus vacaciones, es el sector privado el que brinda sus servicios. Entonces, para no confundir de repente a quienes nos están viendo y escuchando, no hay una relación de jerarquía, nadie es el jefe de nadie, sino que somos personas
que temporalmente, porque como le digo, el ICT tiene 70 años, Canatur tiene 51 años y han pasado muchas generaciones de políticos y de funcionarios públicos y de empresarios que han sabido entenderse en el tiempo y que han sabido coordinarse con instrumentos de planificación, que yo creo que ahí es en donde está la otra pata del banco. No es solo que existan las instituciones y las organizaciones, que hayan personas en el centro que se hablan y se entienden, sino que tienen instrumentos que van guiando esa forma de convivencia en el país y esos instrumentos tienen que ser, bueno, leyes y reglamentos, pero en el caso particular del sector turístico tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, vienen en camino otros instrumentos como una política nacional de turismo, que eso es algo muy reciente, que está presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con ese propósito, pero también están otros instrumentos como la planificación territorial, los planes reguladores costeros, los planes de gestión integral de destinos turísticos. Entonces, todo esto son como las reglas escritas y las no escritas que entre personas y organizaciones en los últimos 70 años se han podido constituir para que esa familia funcione bastante bien, a mi juicio, ¿verdad? Hay algunas épocas en donde funciona mejor, otras en donde no funciona tan bien, pero lo cierto es que el sector ha sabido leer los cambios de los tiempos y por eso es que seguimos siendo un destino turístico muy apetecido a nivel internacional, no solamente por lo bonitos que somos y por lo bien que nos promocionamos o por lo conservacionistas que somos o la calidad de servicios que ofrecemos, sino también porque hemos sabido mantener un estándar de comportamiento del sector privado con el sector público para poder brindar los servicios turísticos. Bueno, yo discrepo un poquito porque para mí hay un factor de suerte que Costa Rica ha tenido que ha sido fundamental en los logros. Y a lo que me refiero es que dentro de la gran descripción que usted dio, eh, se mezclan, digamos, en la parte de los planes urbanísticos, tenemos al Limbo, a Mideplan, a cada municipal, a cada municipalidad, cada una con sus consejos. Aparte de eso viene el MOP. O sea, hay una telaraña de instituciones públicas que tienen que actuar en unísono y a mi impresión nos ha quedado debiendo en ciertos campos y aún así somos exitosos. O sea, eso es lo que me refiero que pues hemos contado con un poco de suerte. ¿Cuál es el reto que usted ve para poder integrar de aquí en adelante? Viene un nuevo gobierno. ¿Cómo integramos ese tipo de instituciones y de jugadores en la cancha o de la familia, como dijo usted, para poder todos jugar juntos y salir adelante? Sí, bueno, vamos a ver, yo coincido en que con el paso de los años en Costa Rica nos hemos ido complicando la existencia nosotros mismos con la creación de mucha burocracia, hay cualquier cantidad de instituciones que duplican funciones, probablemente ha caído mucho la calidad de la prestación de los servicios públicos también, que de alguna manera no han ido solventando las necesidades y la evolución que ha tenido el sector privado para, digamos, en el desarrollo al menos de infraestructura, que es una de las áreas que para el sector turístico es básico, fundamental y que nos hemos ido quedando en el camino y que eso tiene que ver directamente con la capacidad del país para poder competir con otros destinos turísticos mundiales a nivel internacional. Y sí, yo coincido en que es un archipiélago de instituciones, es una dispersión de regulaciones. Por eso es que el tema de una política nacional de turismo apareció en el espectro como el mecanismo para poder ordenarnos. Si a mí me pregunta, yo entiendo una política nacional de turismo no como una ley, no debería ser una ley, porque una ley es una camisa de fuerza. En este país ya hemos visto cuando se promulga una ley lo que cuesta cambiarle una letra a esa ley y más si son muchas letras. Esto debería haber un principio básico que lo hemos tenido a lo largo de los años en Costa Rica, pero que yo sí noto digamos, como una pérdida de priorización en los últimos años de la actividad turística. No porque lo haya vivido, pero sí porque muchas personas pioneras del turismo me han contado que el turismo nunca había sido
motivo de cuestionamiento en ningún gobierno pasado, sino que siempre había una, una gran priorización de las necesidades de ese sector. Pero bueno, pareciera ser que en los últimos años o las prioridades han estado enfocadas en otras cosas o de repente se ha ido perdiendo el valor de los beneficios que genera el turismo y eso sí es una cosa que nos preocupa y que desde Canatur nosotros estamos buscando la manera de volver a poner en contexto esos beneficios que genera la actividad turística para las comunidades, para las personas y para el país y no deberíamos de tener que depender de una ley. Pero bueno, a falta de esa priorización, que es lo que debería de, digamos, superar gobiernos, superar partidos políticos, superar épocas, eh, a no tenerla, es importante tener anclas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, anclas que nos permitan tener esas bases sólidas para poder seguir construyendo. Entonces, bueno, si no podemos tener una ventanilla única para hacer trámites, si no podemos tener de momento una institución rectora que no es el ICT con su ley actual, tendrían que modificarse funciones, tendrían que asignarse responsabilidades y ese debate en el país todavía no se ha tenido. Si no tenemos una política actualizada de incentivos para los nuevos negocios que vienen para hacer crecer el turismo en Costa Rica, si nada de eso está sucediendo, yo lo que creo es que tenemos que recurrir al repensamiento no solo del modelo turístico, yo creo que el modelo turístico seguimos muy convencidos de lo que hemos hecho y de la oferta que le hemos presentado al mundo, pero sí digamos de la forma en la que estamos resolviendo los problemas a nivel de nuestro país. Y al final se requieren dos cosas. Uno, un convencimiento absoluto de que el turismo tiene que ser una prioridad para el Estado y una prioridad transversal para todas las instituciones, para todas las políticas y para todos los poderes de la República. Y una priorización para qué? Para generar competitividad. Ahora para recuperarla, porque hemos venido perdiendo competitividad y tenemos que reconocerlo. Pero para seguir manteniéndonos competitivos y teniendo ese enfoque y esa coordinación público-privada, sabiendo que tenemos que ponernos de acuerdo para generar competitividad y que además necesitamos de todos los actores de la familia que están en la casa alineados, creería yo que es la forma costarricense en la que hemos construido lo que hemos tenido hasta el momento y esa fórmula no ha pasado de moda. Yo creo que sigue siendo la fórmula en la que en nuestro país buscamos generar competitividad y hacernos exitosos en una actividad económica. Pero yo diría que el principal reto hoy está en recuperar esa competitividad, en recuperar esa priorización y ahí de la competitividad se derivan otras, digamos, otras áreas en donde el país también ha venido deteriorándose, como el tema de la seguridad, el tema de la conectividad, una discusión nacional que no hemos tenido, que es la sostenibilidad social de la actividad turística, que yo creo que también eso hay que darle pensamiento y ponerlo en contexto. Pero lo cierto es que yo lo resumiría en que requerimos volver a poner a la actividad turística en la prioridad, en el centro de las prioridades nacionales, más bien. Shirley, a ver, ese punto me encantó, pero me gustaría conocer un poco más. ¿A qué se refiere con sostenibilidad social en el área de turismo? Justo eso iba a decir yo, Shirley. Cada uno de esos puntos que Shirley dijo dan para un podcast completo, ¿verdad? Pero Sí, si nos puede dar totalmente. una pincelada sobre esto que llamas sostenibilidad social. Vamos a ver, la sostenibilidad es un concepto amplio y que Costa Rica, digamos, lo ha venido desarrollando muy asociado al tema de la sostenibilidad ambiental, pero la sostenibilidad tiene muchas dimensiones. Y una de ellas, en lo que nosotros llamamos o entendemos como sostenibilidad social, es aquella capacidad que desarrolla una actividad, en este caso una actividad económica, para generarle beneficios a las comunidades anfitrionas o las comunidades donde se desarrollan, a las personas y a las empresas que conviven y a las personas que los visitan. Todo esto, digamos, enfocado claramente en un tema de actividad turística. No estamos hablando de la sostenibilidad social que debe tener la actividad agrícola o que debe tener una actividad industrial. En el caso del turismo, la sostenibilidad social, nosotros la vemos eso, la capacidad que pueda tener esa actividad de poder generarle beneficios tangibles. No es el beneficio que alguien dice que genera, sino que todos seamos conscientes de que hay un beneficio que se genera alrededor de esa actividad
Y esto, digamos, va muy aparejado a otro instrumento que desarrolló el sector turístico que se ha convertido en caso de estudio a nivel mundial por la ONU Turismo, que es el Índice de Progreso Social Turístico. Y ese es un instrumento que mide el beneficio que genera esa actividad turística en ese cantón y lo rankea. Entonces hay rankings, ¿verdad? En donde hay destinos turísticos que perciben y se puede evidenciar mejor los beneficios a todo nivel en la comunidad y otros que tienen o que perciben de menor intensidad o de menor manera. Pero básicamente es eso, es poder generar de manera tangible, de manera medible, los beneficios para todos los actores en la comunidad donde se desarrolla la actividad económica, en este caso el Sí, y turismo. hoy en día, ¿cuáles son los cantones que lideran el país? O Los sea, más en turísticos. materia del índice de progreso turístico, me refiero. Sí, me acuerdo que Monteverde estaba muy, muy arriba, creo. Monteverde se ha Y mantenido ahí en el Talamanca ranking, estaba arriba. Fortuna también, Islita, ¿verdad? Ujú. Digamos, destino turístico, como enclave. Pero ahorita de memoria no Sí, quisiera sí. ser ingrata y Es, poner a es, alguno que no esté eso es rankeado, pero todo, eso da para todo un podcast. Hablar sobre sí, ese y tema hay y un sobre esta investigador herramienta. que es un lujo en Costa Rica que tenemos, que es Jaime García Ujú. del CLAT, del INCAE, que fue el que desarrolló junto con Roberto Artavia en INCAE el índice de progreso social turístico, que de Pues, nuevo, porque estuve en una de las ediciones de FITUR y ahí se estaba hablando de la evolución que había tenido Costa Rica en desarrollar este índice de medición del progreso social asociado a turismo y la verdad es que sería un lujo que puedan tener ustedes aquí para que entiendan pues toda la desagregación, pero además el nivel de investigación lo demográfica y haremos. sociodemográfica que tiene el instrumento. Lo haremos, sin duda alguna. Es un tema, ya un invitado más, Mario. Hay que anotar el nombre por ahí. Un Rolo, tema que hablaba Chile, que a mí me llamó la atención y me parece que va en el hilo conductor de que traíamos, tiene que ver con esa recuperación de sostenibilidad, perdón, de competitividad de cara a un próximo gobierno, ¿verdad? Sabemos que las circunstancias son distintas, cada día cambian y en 4 años cambian en forma importante. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería de ser el perfil del próximo ministro de Turismo slash presidente ejecutivo ICT con presencia en Consejo de Gobierno? ¿Cuál debería ser el perfil para afrontar los siguientes 4 años de la actividad? Rolando, antes de que Shirley conteste, puedo hacer la cuñita de que el perfil es exactamente Shirley, pero, pero bueno, adelante, doña Shirley. Bueno, no, muchas gracias, pero bueno, a mí me parece Campo que político hablamos de un para ver a perfil eso, y no de ¿ah? personas, para hablar de un perfil y no de personas, yo lo primero que creo es que esta es una actividad que si uno no la visualiza y la trabaja y la gestiona desde la pasión que le genera, es difícil entender la diversidad de actores, de necesidades, de exigencias. Yo creo que tiene que ser una persona que viva el turismo, ¿verdad? No es un tecnócrata que aprendió algo en un libro, sino que tiene que ser una persona a la que se le hayan generado distintos niveles de sensibilidad no solo por una gestión pública, una sensibilidad por las necesidades empresariales, que digamos, no siempre todos los funcionarios públicos tienen esa sensibilidad por ese usuario que es un empresario turístico o un empresario, y más bien lo ven como un número en una lista y no se genera esa empatía. Entonces, en primera instancia, yo creo que tiene que ser un apasionado del turismo. En segundo, tiene que tener una capacidad probada en gestión política. No puede ser nada más un técnico, ¿verdad? Que llega una vez a la semana a un consejo de gobierno a leer un informe. Tiene que ser una persona hábil en la negociación, influyente políticamente con otros ministros, hasta con el mismo presidente, para poder generar eso que hemos dicho que tiene que ser una priorización transversal de la actividad turística en el país. Entonces, esas dos condiciones, ¿verdad? Que no las da una universidad, no los da una certificación, las da solamente la experiencia, entonces por ahí también viene otra parte del perfil, tiene que ser una persona
con experiencia en el sector y particularmente yo diría que debe ser en esta coyuntura una persona que tenga, además de una profunda sensibilidad por las necesidades del empresario turístico, con una inclinación hacia ver los problemas nacionales de competitividad. No es solo una persona que sea un estratega a nivel internacional, ni de promoción, ni de mercadeo, porque para eso hay un departamento con técnicos extraordinarios que hacen maravillosamente bien su trabajo en el ICT. Debería ser más bien una persona que entienda el contexto nacional y que no se abstraiga, que no se sienta lejano a lo que está sucediendo en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de competitividad, en temas de conectividad. Tiene que ser una persona con esa conciencia de que todo lo que sucede a nivel nacional afecta la capacidad de las empresas para poder brindar los servicios y en su conjunto, si eso se deteriora, afecta la competitividad. Entonces, hombre o mujer, es importante que tenga, al menos digo yo, esas condiciones que son más como de habilidades blandas, más que un título, ¿verdad? Que yo pueda decir, no, que tiene que tener el doctorado en la Universidad X o las certificaciones tales. Más que eso, yo lo que creo es que la coyuntura exige que sea una persona con diferentes sensibilidades por lo que le está pasando al empresario turístico. Porque como vuelvo y digo, para herramientas de mercadeo y de promoción, tenemos varios departamentos en el instituto que hacen las cosas muy bien y que podrían solventar esa necesidad. Pero la política no la pueden solventar el resto de los funcionarios. Eso sí tiene que ser el perfil del presidente ejecutivo o del ministro que vayan a nombrar. Chile, nosotros prometimos mantener estos podcasts debajo de 30 minutos para que la gente Ok. pues nos siga y ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Le voy a tirar la última pregunta y cerramos. Y esta sí es, a ver, un poquito comprometedora, pero desde la perspectiva de Canatur o la perspectiva nuestra de gremio, ¿cómo hacemos para que todos los candidatos o los principales, los y las candidatos que están proponiendo sus planes de gobierno nos tomen en serio y nos incluyan en sus planes de gobierno para que todos los que nos escuchen pues puedan informarse y tomar en cuenta la posición de turismo dentro de los planes de quien nos vaya a liderar a partir de mayo? Bueno, yo creo que esa es una responsabilidad que tiene Canatur de lograr colocar en las agendas de todos los partidos políticos que van a participar en la próxima elección el tema del turismo y las necesidades del turismo y para eso vamos a desarrollar una serie de actividades desde Canatur, desde lo organizacional, pero también me parece que es una responsabilidad de cada trabajador del turismo que supera las 600.000 personas de manera directa o indirecta que de alguna manera colaboran en el ecosistema turístico. Todos ellos y todos nosotros tenemos la capacidad de hablar con un concejal, con un candidato a diputado, con un candidato a la presidencia, y a todos tenemos que hablarles de turismo. O sea, no podemos pretender que sea nuestro jefe o que sea el ministro o que solo sea Canatur el que hable de turismo y el que hable de las necesidades que tenemos. Todos los colaboradores de turismo debemos de asumir esa responsabilidad conjunta. Y no es exigir. O sea, a mí me parece que a mí me gusta más la vía de incidir, porque exigir es provocar que alguien haga algo de manera obligada. Y si se hace algo obligado, sin convencimiento, probablemente no vamos a tener buenos resultados. Pero si logramos incidir y convencer a esa persona que va a tener un cargo público o que al menos va a ser un generador de opinión de las necesidades que estamos pasando en el sector y del compromiso que necesitamos hacia adelante, yo creo que vamos a poder incidir en las agendas. ¿En qué medida? Bueno, en la medida en la que ese partido político o esa persona entienda y pueda y quiera comprometerse con el sector, pero con un nivel de involucramiento, así sea mínimo, de todos los partidos políticos, yo creo que podríamos sacar la tarea y volver a recuperar el terreno perdido y a darle ese empujoncito que sigue necesitando Costa Rica para seguir estando en las agendas de todos los turistas internacionales para que vengan a conocernos o a revisitarnos. Shirley, decía usted, bueno, ahora que van a tener la oportunidad de crear distintos foros con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República y
retomando lo que decía usted anteriormente sobre la política de Estado para turismo, que coincido yo con usted de que no debería llegar a ser ley. Eso debería ser más allá de una ley. Es un tema de liderazgo, de conciencia, de visión país, de un montón de cosas. De manera tal que esos foros creo yo que son una excelente oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de esa política de Estado intrínseca, tácita, entre el quehacer político nacional. De modo que ojalá de verdad se puedan aprovechar todos esos espacios y ese es otro tema. Sin duda, Mario, otro apunte más que tenemos pendiente en esta serie de la primera temporada de Viejillos Pensionados de de temas importantes. Uno va a ser esa política de Estado, esa ley. Sería bonito que nos acompañara acá Bari y alguien más tal vez como para ir contrastando y viendo las ventajas y los amarres como toda ley que puede traer y los beneficios y los no beneficios. De verdad que muchísimas gracias por ese insumo, Shirley. No, con mucho gusto. Encantados y desde Canatur siempre estamos cumpliendo la función de seguir pues mostrando los beneficios del turismo, señalando las necesidades, pero sobre todo recordándole a las personas que al final de cuentas, detrás de cada servicio turístico hay una familia, hay personas, hay oportunidades, hay comunidades que han logrado desarrollarse gracias a que hemos sido un país que hemos sabido darles espacio a poder compartir la belleza turística, escénica que tenemos, a compartir eso que Dios nos regaló para poder disfrutarlo nosotros, compartirlo con otros y que eso siga siendo un valor, parte de esta sociedad valiosa que somos en Costa Rica y que podamos seguirlo promoviendo, porque el turismo no se va a acabar, la necesidad de viajar y de conocer el mundo va a seguir existiendo y la gran tarea es que Costa Rica siga estando en la mente de esos viajeros para que vengan a compartir con nosotros el pura vida. Muy buen punto. Inteligencia artificial no nos va a quitar el flujo de turistas, así que por ahí tenemos por lo menos los trabajos garantizados. Muchísimas gracias, doña Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur. Esperamos que nos acompañe en un futuro en otra versión del podcast y buena suerte en la campaña, buena suerte convenciendo a los y las candidatos que nos tomen en cuenta y nos tomen en serio y pues muy agradecidos de nuestra parte. Muchas Gracias, gracias a Shirley. ustedes por generar este espacio. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Pura Vida Turismo. Los invitamos a dejar sus comentarios en nuestro sitio, nuestra página en YouTube, en nuestro canal en YouTube, así como en nuestro sitio web puravidaturismo.com. Recuerde que cada semana estaremos compartiendo una nueva entrevista con voces clave del sector, gente que vive en él o que es muy influyente en las políticas que van a interferir en nuestro acontecer diario. Gracias y nos vemos pronto.